El increíble descubrimiento de la tragedia del rey Salomón, un reto divino revelado en su fe, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la grandeza del reino de Israel era una luz brillante en medio de las naciones, se levantaba Salomón, hijo de David, quien había recibido del cielo la bendición divina de una sabiduría sin igual. Jerusalén, con su templo resplandeciente y su palacio colmado de riquezas, era el centro de la admiración de todos. En una noche estrellada, mientras las estrellas titilaban como testigos del poder divino, Salomón se presentó ante Dios en Gabaón. En un sueño que cambiaría el destino de su reino, imploró: «Dame sabiduría para gobernar a este pueblo tan grande». Dios, en su infinita gracia, le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria. Sin embargo, en medio de la opulencia, el corazón del rey comenzó a nublarse. Olvidando la advertencia divina que resonó en su conciencia, ignoró las instrucciones claras del Señor en Deuteronomio 7:3-4. La atracción de mujeres de naciones extranjeras, que eran portadoras de diferentes dioses, se convirtió en un seductor canto que no pudo resistir. Salomón, el rey cuya sabiduría era alabada en todo el mundo, se hallaba atrapado en un conflicto moral. ¿Cómo podría mantenerse firme en su lealtad a Yahvé mientras se dejaba llevar por compromisos que lo alejaban de la verdad divina? Las festividades en honor a Baal y a Sera comenzaron a resonar en los jardines de Jerusalén. Un aroma denso de sacrificios ofrecidos a ídolos invadió el aire, ahogando el incienso dedicado a Yahvé. ¡Oh, qué paradoja! El rey que construyó un templo glorioso para el Dios verdadero ahora erigía altares a deidades ajenas. ¿De qué servía todo su conocimiento si su corazón estaba dividido? La paz que había disfrutado comenzó a desmoronarse, y el eco de las advertencias de su padre David reverberaba en su alma. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de la opulencia, la ruina espiritual del rey Salomón se hizo evidente. La sombra de la división empezó a descender sobre Israel y los murmullos de descontento emergían entre las tribus. La gloria del rey estaba en peligro y con él la unidad del pueblo de Dios. La historia de Salomón se transformaba de un testimonio de sabiduría a un mensaje de advertencia. ¿Sería capaz el rey de encontrar el camino de regreso a la fidelidad y a la verdad? Las posibilidades eran inciertas, y la historia aguardaba la revelación del plan divino en este complejo entramado de decisiones humanas. La pregunta seguía en el aire. ¿Podría el rey que había alcanzado todo redescubrir su fe antes de que fuera demasiado tarde? El susurro de la inquietud comenzaba a hacerse eco en los palacios de Jerusalén. A medida que las luces del día se desvanecían en un crepúsculo dorado, el rey Salomón se encontraba sentado en el trono, atrapado entre la grandeza de su reinado y el vacío que crecía en su alma. Las risas de los festivales paganos resonaban en el aire, pero el corazón del rey latía por un conflicto interno que amenazaba con desgarrarlo. Una noche, mientras la brisa fresca acariciaba Jerusalén, Salomón se retiró a su aposento.
Con la vista perdida en el horizonte, recordó los días en que la sabiduría de Dios lo guiaba. Fue en ese momento que el temor comenzó a llegar, como un ladrón en la noche, robándole la tranquilidad. ¿Qué había hecho de su vida y su reinado? Un rey de Israel, temido por sus enemigos, pero con un corazón tan dividido como su reino. En el silencio de su habitación, una voz suave reverberó en su mente. Salomón, ¿dónde está tu corazón? Ahora es el momento de volver a mí. La voz no era la de un hombre, sino una presencia que lo envolvía con amor y convicción. En otro tiempo, él había atribuido su éxito a la sabiduría divina. Ahora miraba alrededor y veía un imperio a punto de quebrarse por su propia falta de fe. La noche se tornó obscura cuando Salomón decidió buscar la presencia de Dios. Salió hacia el templo, la misma casa que había construido para el Altísimo, que ahora parecía distante. Al acercarse al altar, vio el incienso aún envuelto en el aire, el aroma de la devoción olvidada, y una profunda tristeza le llenó el pecho. Señor, he errado. He seguido caminos que no son tuyos. He servido a dioses ajenos, y mi corazón ha caído en la oscuridad. Así, la voz que le había hablado en su mente resurgió. ¿No te he dicho que la sabiduría es el principio de la vida? Si vuelves a mí con todo tu corazón, yo restauraré lo que has perdido. Las palabras penetraron como una espada, desnudando su alma ante la verdad. Salomón sabía que debía tomar una decisión, permanecer en su pecado o arrepentirse y buscar la restauración. Los días siguientes fueron de profunda reflexión y oración. A medida que la presión del descontento en Israel aumentaba, una serie de acontecimientos comenzaron a desencadenarse. Los altos sacerdotes y nobles murmullaban entre ellos, alarmados por la creciente influencia de los altares ajenos. La unidad del pueblo de Dios estaba en juego, y la sombra de la guerra apareció en el horizonte. Salomón se sentía cada vez más presionado. Su corazón buscaba la redención. Mientras tanto, en los confines de su reino, el pueblo clamaba por justicia y verdad. Veían el desvío del rey y sentían la ira de Dios. Los corazones anhelaban un líder que no solo hablara de sabiduría, sino que la viviera. Salomón, atrapado entre los ecos de lágrimas y ofrendas, supo que debía actuar. El rey se arrodilló en la misma tierra que había consagrado y lloró ante Dios. Te llamo, Dios de mis padres, provéeme claridad. ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar para restaurar a tu pueblo? Tu propósito soberano debe prevalecer, clamó con fervor. El sonido del viento susurrando entre los cedros respondía a la súplica de un rey quebrantado. Entonces una respuesta como un rayo de luz en la penumbra iluminó su corazón. Recuerda mi pacto, Salomón. Yo soy un Dios celoso pero lleno de misericordia. Retorna a mí y verás milagros. El rey, con su corazón renovado, se levantó decidido a enfrentar la tormenta que se aproximaba. Con cada paso, el propósito divino se alineaba a su alrededor. Debía confrontar a las naciones foráneas que habían llevado a su pueblo a la idolatría. Podría restaurar la gloria de Dios en Israel antes de que todo se desmoronara. Pero en su corazón una pregunta permanecía. ¿Qué tan profundo eran los lazos de la traición? ¿Podría el rey Salomón, el sabio, volverse un redentor de su pueblo? El cielo aguardaba la revelación del propósito eterno divino, un camino que todavía estaba por descubrir en su viaje hacia la redención. La mañana del día siguiente comenzó con un claro resplandor en el cielo, pero el corazón de Salomón era un reflejo de tormenta. La ciudad de Jerusalén se despertaba lentamente mientras él meditaba en su palacio, ansioso de la revelación que había recibido la noche anterior. La urgencia del llamado a la restauración presionaba sobre él como una pesada carga, y su espíritu se sentía inquieto ante los desafíos que tendría que enfrentar.
Salomón sabía que debía convocar a su consejo, pero su mente estaba llena de preguntas. La corrupción y la idolatría se estaban arraigando en su nación, y se sentía como un marinero a la deriva en un mar tempestuoso. Sin embargo, no podía actuar solo. Necesitaba la sabiduría que había perdido entre las sombras de sus decisiones. Con firme resolución, se vistió con su túnica real y salió de sus aposentos. Los nobles y sacerdotes se reunieron en la gran sala del palacio. Su murmullante ansiedad llenaba el aire. Salomón tomó su lugar en el trono, mirándolos a uno por uno, buscando en sus rostros la esperanza que tanto anhelaba. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hemos caído en la trampa del paganismo. Los dioses de las naciones vecinas han seducido a nuestro pueblo, y en mi falta de vigilancia también he permitido que esto ocurra». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los rostros de los nobles reflejaban tanto incredulidad como preocupación. El sumo sacerdote Zacarías, que había estado observando de cerca la disolución del pueblo, se levantó. «Rey Salomón, conocemos tu sabiduría, pero la victoria no se logra con palabras solas. Debemos actuar con firmeza contra el pecado que ha invadido nuestra tierra». Salomón asintió, sintiendo la verdad de sus palabras, pero también sabía que necesitarían más que un mero decreto para deshacer el daño que se había hecho. «Convocaré a todo Israel. Es tiempo de un arrepentimiento colectivo. Nuestro Dios es fiel, y su misericordia nos espera. Debemos ayunar y buscar su rostro juntos». Mientras él hablaba, una nube oscura se cernía sobre el horizonte, y el viento comenzaba a agitar las palmeras del lado del templo. La tensión de la inminente confrontación se sentía palpable en el ambiente. Después de deliberar en la sala, se envió un edicto a través del reino, llamando a todos a reunirse en el templo para un día de arrepentimiento y oración. «Recogeré a nuestro pueblo en un único clamor hacia el Señor, lo que unirá nuestros corazones en una sola voz», anunció Salomón, su voz resonando con determinación. En medida que el día se acercaba y las multitudes comenzaban a congregarse, la atmósfera se tornaba espiritual. Sin embargo, el rey no podía escapar del pensamiento inquietante que lo atormentaba. «Este acto será suficiente para restaurar lo que ha sido perdido. Se escuchará la voz de mi pueblo en medio del clamor de sus ídolos». Y así llegó el día del encuentro. La plaza frente al templo estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos ansiosos por escuchar al rey. En el centro del bullicio, Salomón se elevó sobre una plataforma, el oro de su trono brillando bajo el sol radiante. «Mi pueblo, hemos dejado el sendero de nuestro Dios. Vamos juntos ante su altar. Clamemos por su perdón. Su promesa es que si nos humillamos y oramos, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra». Mientras la multitud se unía a su clamor, un silencio reverente llenó el aire. Los corazones fervían en una mezcla de esperanza y temor, mientras la santidad de Dios comenzaba a manifestarse en medio de ellos. Entonces, desde el fondo de esa multitud, un anciano con ojos cargados de sabiduría levantó la voz. «Rey, hay una verdad más profunda que deberíamos considerar. La restauración comienza no solo en las acciones externas, sino en el arrepentimiento genuino del corazón». Salomón sintió que el peso de la revelación caía sobre él. El camino hacia la restauración era más profundo y complejo de lo que había imaginado. «¿Qué significa esto, anciano? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras súplicas son verdaderas?» La respuesta resonó en el corazón de todos. El deseo de un retorno íntimo hacia Dios y la búsqueda de su presencia verdadera. En ese momento de introspección, el rey comprendió que un plan divino estaba en marcha, un camino inesperado hacia la restauración que iría más allá de sus expectativas. En su mente surgió la pregunta:
¿Qué nuevas pruebas deberán atravesar para ver el renacimiento de la gloria de Dios en Israel? Mientras el pueblo se unía en un clamor sincero, el cielo parecía responder. Una presencia divina se acercaba con poder y misterio, y los corazones empezaron a palpitar con anticipación de la intervención divina que estaba por llegar. La historia de Salomón estaba lejos de terminar. El cumplimiento de promesas ocultas y la revelación del propósito eterno de Dios se aproximaban. Y así, el viaje hacia la redención apenas comenzaba. El clamor del pueblo se intensificó, resonando como un eco en el cielo. Las voces unidas formaban un clamor inquebrantable, cada súplica un ladrillo en la reconstrucción de la conexión rota con su Creador. Salomón sintió que el aire vibraba con una tensión palpable. Algo divino estaba a punto de manifestarse. De repente, un viento fuerte sacudió la plaza, agitando las vestimentas de los fieles y haciendo ondear los estandartes del pueblo. La multitud se quedó en silencio, y en ese instante un resplandor comenzó a descender desde los cielos, iluminando el lugar como si el mismo sol se hubiera asomado por un momento. Los hombres y mujeres cayeron de rodillas, abrumados por la majestad de lo que estaban presenciando. Salomón, en su trono elevado, sintió que un escalofrío recorrió su ser. En un susurro asombroso, la voz de Dios resonó. He venido a escuchar la voz de mi pueblo. He visto su angustia y he sentido su dolor. Cada palabra era como un eco de promesas antiguas, palabras cargadas de poder y esperanza. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Al escuchar estas palabras, el corazón de Salomón se desbordó de reconocimiento. La restauración no solo era posible, sino que ya había comenzado en el corazón sincero de su pueblo. Pero aún había más que se revelaba en aquel momento sagrado, pues el rey sabía que la palabra de Dios no solo traía consuelo, sino también desafío. ¿Quién entre ustedes, preguntó la voz divina, está dispuesto a comprometerse realmente? ¿Quién se levantará para vivir de acuerdo a la rectitud? La transformación de Israel debe comenzar en casa, en los corazones de cada uno de ustedes. El pueblo, sintiéndose expuesto a la luz penetrante de Dios, alzó los ojos y voces al cielo, dando a entender su consentimiento a la voluntad divina. En el fondo, Salomón sabía que el camino hacia la verdadera restauración no sería fácil. Había corrupción que erradicar, la idolatría que desmantelar y corazones que purificar. Zacarías, que aún permanecía de pie, con el corazón encendido por la emoción, levantó la mano. «Rey Salomón, ¿cómo haremos esto? Estamos dispuestos, pero necesitamos dirección, una visión clara de lo que deberíamos hacer para seguir el camino que Dios está estableciendo ante nosotros». «Lo sé, sacerdote», respondió Salomón. «Necesitamos orar y buscar dirección. Debemos convocar a los ancianos y a los profetas. Buscaré a los hombres de Dios que puedan guiarnos en este proceso. Estableceremos un pacto ante el Señor, renovaremos nuestro compromiso de seguir su ley y cortaremos definitivamente con todo lo que deshonra su nombre». La multitud comenzó a levantarse con renovadas esperanzas en sus corazones, sintiendo el peso de la urgencia en cada palabra de su rey. Pero, en medio de la exaltación, un pensamiento sombrío cruzó la mente de Salomón. ¿Y qué sucederá con aquellos que se aferran a los ídolos, aquellos que no obedecerán? En ese instante, una figura se destacó entre la multitud. Era un joven de rostro sereno, pero su mirada ardía de pasión. «Rey, no podemos permitir que la oscuridad se mantenga entre nosotros. Debemos confrontar la idolatría. Debemos ser los heraldos de la verdad, incluso si tenemos que enfrentarnos con nuestra propia gente». Salomón asintió, sintiendo el espíritu de valentía brotar de aquel joven. «Así será.
No solo pediremos perdón, sino que nos levantaremos como soldados del Rey. Este es el comienzo de algo que puede cambiar el curso de nuestra historia. Y junto a este camino hacia la restauración hay algo más. Un secreto que se revela en el clamor de nuestros corazones. Dios tiene un propósito más grande preparado para nosotros, un camino aún no descubierto que nos llevará a una nueva era de gloria. Entonces, mientras la multitud absorbía la importancia de aquellas palabras, una nueva pregunta surgió en la mente de Salomón. Si Dios busca restaurar a su pueblo, ¿qué sacrificios habrá que hacer para asegurar que no caigamos de nuevo en el abismo? ¿Qué pruebas se avecinan y qué misterios del corazón de Dios aún están esperando ser revelados? Con cada ojo puesto en el cielo que comenzaba a nublarse nuevamente, el rey sintió que un desafío divino se acercaba aún más. La promesa de la reconstrucción estaba en curso, pero una batalla aún mayor se preparaba para ser luchada, una batalla por la fe, la verdad y el corazón de una nación. Y así, el viaje de Salomón hacia la verdadera sabiduría y la restauración del pacto apenas comenzaba. La atmósfera se volvió cargada de una expectativa tensa, como si cada corazón en la plaza estuviera sintonizado con la voluntad de Dios. Salomón, frente a esa multitud expectante, sintió la responsabilidad del rey sobre sus hombros como una pesada carga. Estaba verdaderamente preparado para liderar a su pueblo hacia una nueva era de redención. De repente, el viento que había estado soplando dio paso a un silencio inquietante. Era un silencio que hablaba, que anunciaba la llegada de lo inevitable. Salomón, con los ojos fijos en el horizonte, sintió que un fuego ardía en su interior. La pasión de la verdad se encendía, pero también una presencia inquietante que lo instaba a actuar con diligencia. «Escúchenme, Israel», proclamó, su voz impregnada de autoridad divina. «El tiempo de actuar es ahora. No solo seremos restaurados, sino que seremos purificados. Debemos levantar los altares del Señor y destruir los de Baal. Cada ídolo que hemos abrazado debe ser derribado. Así dice el Señor». La multitud murmuró en un susurro de acuerdo. La angustia por sus errores pasados comenzaba a ser reemplazada por un nuevo fervor. Pero de pronto, un anciano del pueblo, con un semblante resuelto, se adelantó. «Rey Salomón, si vamos a confrontar a nuestros ídolos, debemos estar listos para enfrentar las consecuencias. Muchos no aceptarán este cambio. ¿Qué haremos para proteger a los que se atrevan a seguirte y seguir al único Dios verdadero? Tu preocupación es válida», respondió Salomón, sintiendo el peso de la realidad. «Debemos ser una sola voz y un solo corazón. Cada uno de ustedes debe comprometerse a apoyar a su hermano. La unidad en el propósito será nuestra fortaleza. No iremos solos. El ejemplo de nuestra fe será como un faro para aquellos que aún titubean. Debemos inspirarlos a salir de la oscuridad hacia la luz». Mientras Salomón dirigía sus palabras, el pueblo comenzaba a responder. Algunos se aferraban a sus propios ídolos, pero muchos se unieron en un solo clamor, prometiendo purificar sus corazones y renunciar a todo lo que ofendiera a Dios. Pero en lo profundo de su ser, Salomón sabía que el reto que enfrentaban era más que la sola confrontación de ídolos. Había una lucha mayor subyacente. En el ambiente cargado, un joven profeta se alzó, su voz resonando con poder. «Rey, lo que más teme nuestro corazón es el rechazo, pero Dios nos prometió que donde hay un corazón quebrantado, Él está cerca. Si enfrentamos a los dioses falsos juntos, el verdadero poder de Dios fluirá a través de nosotros. No debemos temer la reacción de los que se oponen, sino demostrar que el amor de Dios es más fuerte que la idolatría». Salomón sintió que la firmeza de este joven profeta resonaba en su alma. Era el recordatorio que necesitaba. El pueblo, si se unía, podría resistir la prueba que se avecinaba.
Pero a medida que miraba a su alrededor, la sombra de la duda lo asaltó nuevamente. ¿Y si caemos? ¿Qué pasará si esta unidad se quiebra ante la adversidad? ¿Serán capaces de permanecer firmes en la fe cuando las tentaciones acechan? Mientras las preguntas se arremolinaban en su mente, una nube oscura comenzó a formarse en el cielo, un espectáculo cuyo significado atentaba contra la paz que estaban tratando de forjar. La voz de Dios volvió a resonar en su interior, desgarrando la confusión. No temas, Salomón, mi plan es mayor que el de cualquier adversidad. Enfrentaréis las pruebas, pero a través de ellas mi gloria será revelada. En ese momento revelador, el pueblo sintió el poder del Señor, un poder que prometía estar presente en cada desafío. La verdad clara del pacto de Dios resonaba en cada corazón. Renovaremos nuestro compromiso al pacto eterno. Juntos combatiremos no solo contra ídolos externos, sino también contra los ídolos de nuestro propio corazón. Con la luz de la revelación iluminando cada rincón de su ser, Salomón se levantó, su voz firme y resuelta. Sigamos adelante, vamos a auditar nuestros corazones y a despojarnos de todo lo que deshonra a Dios. En ese momento, la multitud comenzó a elevar sus voces en un clamor de alabanza y determinación, pero en el fondo de cada corazón latía un misterioso susurro, una advertencia divina que decía: pero no olvidaréis la necesidad de permanecer vigilantes. El verdadero desafío apenas empieza, y la batalla espiritual que se acerca revelará secretos no vistos y una entrega más profunda a la voluntad de Dios. Es un desafío que prepara el camino hacia el cumplimiento de todas las promesas. Salomón sabía que lo que estaba por venir era aún mayor de lo que podían imaginar. Así, con cada pulso del pueblo resonando como un solo cuerpo, se prepararon para enfrentar lo que el cielo les había señalado. La lucha por la fe y la verdad recién comenzaba, y con ella la revelación del mayor propósito que Dios había destinado para ellos, una obra maestra diseñada en lo oculto y ejecutada en la luz. Salomón se encontraba frente a la multitud. Su corazón palpitaba con un ritmo frenético. La fogosidad de la fe que había despertado no era más que un atisbo de lo que a continuación enfrentarían. El pueblo, repleto de fervor, comenzaba a moverse como un solo cuerpo, pero los susurros de conflicto e incertidumbre retumbaban en el fondo de su ser. Mientras los rostros de la gente se iluminaban con la esperanza renovada, el joven profeta, quien había hablado con tanta valentía momentos atrás, fue rodeado por un grupo de ancianos que expresaban preocupación. ¿Qué harás si aquellos que se aferran a los ídolos nos atacan? La oposición se presenta en nuestro camino, y maldiciones caerán si fallamos en este intento. Salomón, sintiendo el peso de los ojos del pueblo sobre él, inclinó su cabeza por un instante, buscando la dirección divina. La nube oscura que había visto antes comenzó a tomar forma, una tormenta repentina que amenazaba con arremeter y desbaratar el júbilo. No podemos tener miedo de las sombras que se ciernen sobre nosotros, pues incluso en la oscuridad, Dios es luz. Caminaré con ustedes, y seré el primero en enfrentar al enemigo que busque dividirnos. Una calma tensa se apoderó de la plaza. Los murmullos cesaron, y una voz resonante emergió de las profundidades de la multitud. Danos la señal, Rey, y nuestra fe será inquebrantable. Salomón, sintiendo la urgencia del momento, levantó sus brazos y clamó: Buscad la presencia del Señor. Levante cada uno de vosotros sus corazones a la fuente de toda verdad. Proclamemos la palabra que se nos ha dado. Seremos la antorcha que iluminará la senda a otros. La purificación comenzará hoy. En ese instante se oyó un estruendo en el cielo, como si el propio firmamento hubiera respondido al llamado del rey. Ráfagas de viento comenzaron a soplar.
La atmósfera era electrizante. Pero, en medio de este clamor, un distintivo silencio brilló. Todos se volvieron hacia el joven profeta, que de pie, con voz temblorosa, pronunció: El fuego del Señor vendrá a purificar no solo nuestros corazones, sino nuestra tierra. Pero será una prueba ardiente, y solo aquellos que estén dispuestos a sacrificarse verán el triunfo del amor de Dios. Los corazones comenzaron a palpitar con mayor intensidad. Algunos retrocedieron, temerosos de lo que significaría ese fuego, mientras que otros se aferraron con fuerza a la promesa de redención. Salomón, captando la diversidad de reacciones frente al desafío, supo que la unidad era crucial. La valentía estará en cada uno de nosotros y en cómo respondamos a este llamado. Si tememos a los hombres, nos perderemos en el temor, pero si tememos a Dios, su poder nos respaldará. De repente, un murmullo se extendió a través de la plaza. Una corriente de decisiones se movió entre los presentes. Muchos, con lágrimas en los ojos, comenzaron a alzar sus manos en señal de rendición y entrega. Otros, sin embargo, mirando con recelo, dudaban de la promesa de transformación. En un giro inesperado se oyó un grito desgarrador. Una mujer, con rostro de angustia, se acercó a Salomón y exclamó: «Rey, mi familia adora a Baal. Si renunciamos a nuestros ídolos, ¿no seremos perseguidos? ¿Qué respuesta tienes para aquellos que amenazan con crucificarnos?» Las palabras de esta mujer abrieron una puerta a un dilema poderoso. Salomón comprendió que la lucha no sería solo contra ídolos externos, sino que también había una batalla en el corazón de su pueblo. La fe reside en el corazón de cada uno. No hay amor perfecto sin riesgo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Enfrentemos juntos las adversidades, unidos en el amor del Dios que nos fortalece. Con cada palabra, un eco reverberante se extendía, tocando cada rincón de la plaza, y una chispa de esperanza creció en el espíritu colectivo. Pero en el aire una sensación inquietante se cernía, como si el mismo cielo estuviera advirtiendo de una tormenta más grande que la que ya había comenzado a formarse. Salomón, sintiendo la profundidad de la lucha que se dibujaba ante ellos, recordó la advertencia divina. «Pero debéis estar preparados», dijo, su voz temblando con cada palabra. «Pronto descubriréis que el desafío verdadero viene no solo de afuera, sino del interior. La fidelidad de vuestro corazón será probada, y lo oculto en la oscuridad será traído a la luz». Así, con la certeza en sus corazones, el pueblo siguió a Salomón mientras avanzaban hacia el primer altar que desterrarían. Pero mientras avanzaban, las brumas oscuras de la tormenta comenzaron a recopilarlas, y el eco de una voz lejana resonaba. «El camino hacia la gloria está sembrado de pruebas ocultas, y aún hay más por revelarse. Espérate, porque lo que está por venir es solo el principio del plan soberano de Dios». Avanzaron en procesión, cada paso reverberando con determinación y temor, mientras la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Era como si las mismas nubes, cargadas de inminente tormenta, rechazaran el fervor del pueblo de Dios. Salomón, consciente del peso del destino que llevaban, miró a su alrededor. Mientras algunos mostraban una fe inquebrantable, otros estaban a un paso de quebrarse ante el desafío que enfrentaban. Su mirada se posó en la multitud inquieta. «Recordad», dijo con firmeza, «las Escrituras nos prometen que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré». Su voz resonó como un eco del Salmo, recordándoles que su fuerza no dependía de su número, sino de su lealtad a Jehová. Mientras se acercaban al altar de Baal, notaron cómo el aire se espesaba con un hedor a sacrificios pasados. Un altar manchado por la sangre de aquellos que habían rendido sus corazones a dioses ajenos.
Al llegar al pie del altar, vio que algunos titubeaban, atrapados entre la lealtad a sus antiguos ídolos y el llamado del Dios verdadero. «¿Qué haréis?», preguntó nuevamente Salomón, mirando a cada uno de sus súbditos, su voz cobrando un nuevo aliento de autoridad. «¿Permaneceréis en la sombra de mentiras que nos han esclavizado, o saldréis a la luz que sana y transforma?» Uno de los ancianos, de mirada sabia y voz profunda, se adelantó. «Rey, el miedo vive en el corazón de aquellos que adoran a Baal. Si desmantelamos este altar, provocaremos la ira de nuestro pueblo dividido. ¿Qué estrategia traerá paz a nuestros días si estamos marcados como traidores?» Salomón sintió que el aire se tornaba denso. Frases del profeta Jeremías resonaban en su mente. «Joven, no temas, porque yo estoy contigo». Pero había una sombra que se cernía sobre ellos, un presagio de dolor por lo que estaba por venir. «Los ídolos no traen paz», replicó Salomón, con el pecho inflado de resolución. «La verdadera paz demanda un precio, y quizás hoy debamos estar dispuestos a pagar lo que nunca imaginamos. La victoria no será solo en el acto de derribar este altar, sino en la unidad que forjaremos en la lucha por la verdad. Que el Dios de nuestros padres esté con nosotros», añadió en voz baja, mientras se acercaba al altar. Con un movimiento decidido, levantó su mano y la dejó caer sobre la piedra, sintiendo el peso ancestral de idólatras y sacrificios. «Que el fuego venga, que traiga la separación de la verdad de la mentira». En ese instante los cielos respondieron, rayos destellaron, y el trueno resonó, acompañando la intensidad de la proclamación de Salomón. Los murmullos de las familias y los amigos que habían compartido cultos anteriores se tornaron en gritos de temor y asombro. En medio de la conmoción, la mujer que antes había denunciado su angustia tomó valor. Sus ojos brillaban con una nueva luz. «Quizás es en este sacrificio donde encontraremos nuestra redención», exclamó, llevando su voz como un estandarte de fe. «Si el rey es valiente, nosotros también lo seremos. Los que están conmigo alzarán nuestras manos al único y verdadero Dios». Con un clamor unificado, los corazones resonaron a una sola voz y comenzaron a rodear el altar en un acto de devoción y desafío. Pero la brisa comenzó a agitarse, y en lo profundo de sus almas una advertencia reverberó. El enemigo no estaba solo a la vista, sino que también acechaba desde el corazón de su propia nación. Salomón, sensible a la creciente inquietud, alertó: «No todo está dicho. Mientras enfrentamos lo visible, lo oculto también se manifiesta. Un nuevo enemigo se prepara para atacar, no solo desde el exterior, sino desde aquellas tradiciones que han infectado nuestra fe». Y en ese momento la tierra tembló bajo sus pies. Los ecos de lejanos gritos comenzaron a acercarse, y cada alma allí presente sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Lo que no sabían era que estaba por revelarse el auténtico plan soberano de Dios, y que todo lo que creían saber iba a ser probado en el fuego divino. Cuando el estruendo se desató, un silencio aterrador cubrió a la multitud, como si la misma tierra guardara su aliento en anticipación. Salomón, con el corazón palpitante, levantó su mirada hacia el cielo mientras las nubes, ahora más oscuras, comenzaban a descender como una cortina que anunciaba el juicio. Las palabras del profeta habían resonado en su mente, y en ese instante la verdad del momento se hizo clara. El poder de Dios se manifestaría de maneras que él no podía prever. «Reunidos somos, y enfrentaremos la oscuridad», clamó Salomón, su voz reverberando en el aire electrificado. «No temeremos cuando el camino se nos haga difícil, porque Jehová es nuestro estandarte. Hoy seremos testigos del poder que trasciende a todos los ídolos». Un temblor profundo recorrió la tierra, y de entre la multitud brotó un clamor de oración, manos alzadas, cada súbito movimiento revelando ansias profundas de liberación.
La mujer que había hablado antes exclamó con fervor: «El Dios de nuestros padres es un Dios de guerra. Con Él derrotaremos a nuestros enemigos». Estas palabras encendieron una chispa, uniendo corazones en una danza de fe que desafió el miedo. De repente, un rayo rasgó el horizonte, iluminando brevemente el altar de Baal. Allí, en el fulgor celeste, se vislumbró un secreto escondido detrás de la idolatría. No solo las tradiciones, sino también los corazones de aquellos que habían estado ciegos a la realidad del Dios verdadero. Un anciano, cuya voz temblaba con el peso de los años, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con revelación. ¿No recordáis las palabras de nuestro Señor que nos advierten contra los ídolos? Tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salomón sintió que las palabras resonaban en su interior. Debía entender que la batalla no solo se libraría en el altar, sino dentro de cada hombre y mujer que lo miraba. Era un reto divino permeado de un significado mayor, el anhelo de Dios por restauración y reconciliación. Consciente de la montaña que tenían frente a ellos, Salomón tomó un profundo respiro y alzando su mano dijo: «Lo que estamos a punto de hacer no es solo un acto de redención, es un símbolo de nuestra dedicación al Dios que hace pactos. En estos instantes enfrentamos no solo a Baal, sino a cualquier cosa que nos aparte de la verdad». Mientras un grupo de hombres se adelantaba, comenzando a destruir el altar, la oscura tormenta sobre sus cabezas parecía conjurar el poder del infierno. Mas la multitud se mantenía firme. Cada golpe de la piedra resonaba como un retumbar del cielo, un eco de liberación y un repudio de las cadenas del pasado. De repente, un viento intempestivo comenzó a soplar, llevando consigo las voces de aquellos que aún dudaban. Salomón miró hacia la multitud, viendo cómo el miedo comenzaba a diluirse. La lucha era difícil, pero había algo mayor en juego, algo que Dios había predestinado. «Nosotros somos su pueblo, y Él nos ha levantado para una victoria mayor», proclamó Salomón con voz renovada. «No nos rendiremos ante la oscuridad. Nuestras vidas son llamadas a glorificar a aquel que nos ha redimido. Este es nuestro día de confrontación, donde la verdad prevalecerá, y conocemos el final. El reino de nuestro Dios se establecerá en medio de nosotros». Mientras ellos continuaban, un brillo resplandeciente emergió del centro del altar destruido. Una voz, suave pero potente, parecía resonar en cada corazón presente. «Yo estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará, no lo percibiréis en el desierto». Las palabras de Isaías llenaban el aire, proclamando la esperanza y el futuro que Dios había preparado. Y así, con la caída de un ídolo, se alzaba la promesa de un nuevo comienzo. Salomón sabía que esta batalla era solo el preludio del plan soberano de Dios, que se estaba revelando en medio del caos. Las encarnadas luchas seguirían, pero en su fe renovada sentía que otros símbolos de idolatría caerían en el camino. «Escuchad, oh Israel, que lo que Dios ha comenzado, lo perfeccionará», llamó Salomón. Y así, todos miraban ansiosos hacia el horizonte, donde el verdadero destino se revelaría, dejando en la atmósfera la palpable expectación de un milagro por venir. ¿Qué otros ídolos serían desmantelados en la búsqueda de un corazón fiel? El clamor del pueblo resurgía en fe, mientras se preparaban para el cumplimiento de la promesa divina que iba más allá de su entendimiento. Mientras la multitud se reagruparía en ferviente oración, las nubes oscuras comenzaron a moverse rápidamente, como si respondieran a un impulso invisible, convergiendo a un único punto en el cielo. Un murmullo creciente se extendió como un eco sagrado. «Jehová, nuestro Dios, es el único Dios verdadero». Las almas,
antes temerosas, ahora ardían, impulsadas por la certeza de su irrevocable llamada de regreso a la fidelidad. Salomón, con su espíritu decidido, se dejó llevar por la atmósfera de fe que ascendía como incienso. Anticipando lo que vendría, recordó cómo sus antepasados habían luchado y prevalecido, guiados por la mano poderosa de Dios. ¿Era este el tiempo que sus profecías anticipaban?, se preguntó, sintiendo la tensión en cada fibra de su ser. ¿Un nuevo pacto forjado en las llamas de nuestra adoración? De repente un gran estruendo resonó desde el corazón del altar destruido. Un destello brillante se elevó, iluminando las sombras como la luz de un día sin ocaso. Aquella luz parecía pulsar como un latido, y en ella Salomón vio una revelación. Un ángel radiante, con una espada desenvainada, apareciendo para sellar aquella entrega. La multitud quedó en un profundo silencio, perpleja ante la majestad de aquella manifestación divina. El tiempo de prueba ha llegado. La voz del ángel resonó en el aire como un trueno. ¿Estáis dispuestos a seguir el llamado de vuestro Dios y enfrentar las consecuencias que eso traerá? Cada palabra era un desafío, un llamado a la acción que resonaba en los corazones preparados. Las miradas se encontraron entre los hombres y mujeres que allí estaban. Un entendimiento murió en su interior, uniendo de nuevo sus propósitos. «¡Estamos listos!», respondieron en unísono, llenos de un ardor renovado por el Espíritu. Fue entonces cuando Salomón, sintiendo el peso de su corona como un símbolo de la autoridad divina, tomó un paso al frente y exclamó: «El corazón de Israel volverá al Dios que nos dio la tierra prometida. No seremos más cautivos de idolatrías ni de divisiones». En el mismo instante, un viento fuerte sopló, levantando polvo y hojas del suelo, como si la creación misma celebrara aquel voto. En medio de tan intenso clamor, Salomón cayó en oración, sus rodillas tocando la tierra sagrada, buscando la guía del Altísimo. «Señor de los ejércitos, guíanos en esta guerra, no solo contra ídolos, sino contra toda desobediencia que aún resplandezca en nuestros corazones. Que caiga toda altivez que te deshonra, que se descompongan las cadenas que nos atan». Las palabras fueron como flechas certeras, tocando el cielo. En ese momento, una nueva visión apareció ante sus ojos. Ver su pueblo entrando en una era de paz y prosperidad si permanecían fieles. Pero en el fondo de su ser, un eco de advertencia se hizo fuerte. La fidelidad debe mantenerse y el camino será estrecho. Y así, con la promesa de un nuevo pacto resonando en la atmósfera, el llamado a la batalla espiritual fue más allá del altar. Con manos entrelazadas, la multitud marchó, llevando consigo el peso de la resolución. Un pueblo determinado a buscar la gloria de Dios y alejarse de la oscuridad que antes los rodeaba. Con cada paso retomado, la presencia del Señor se sentía más cercana, como si estaría con ellos en los confines de la tierra. Alzando la vista hacia las nubes, que ahora parecían más luminosa, Salomón recibió el mensaje que lo marcaría. «Y en los días que vendrán haré temblar los cielos y la tierra, porque lo que estoy a punto de hacer no solo será para ustedes, sino para todos los que clamen a mí». Así, se suscitaba algo grande en el cielo, y mientras continuaban su marcha, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otras revelaciones traería el Señor a su pueblo que aún no habían contemplado? La expectativa de un futuro preparado por la mano de Dios danzaba entre ellos, mientras los ecos de su promesa resonaban en cada corazón que anhelaba volver a su Creador. Los días posteriores a la confrontación en el altar de Baal fueron intensos para el rey Salomón y el pueblo de Israel. Un fervor renovado inundó Jerusalén, con corazones dispuestos a seguir el camino de restauración. Sin embargo, un sentimiento de inquietud se cernía sobre la ciudad, como si el ecosistema espiritual estuviera a punto de ser puesto a prueba una vez más. Salomón se dedicó a buscar la dirección divina,
invocando días de oración y ayuno. Reconoció que el acto de destruir el altar fue solo el inicio de su verdadera lucha. La consolidación de la fe de su pueblo requeriría una transformación del corazón más allá de los rituales externos. Ante el consejo de sus líderes, decidieron convocar un gran festival en el templo como símbolo de unidad, donde todos podrían rendir homenaje al único Dios verdadero y confesar sus pecados. La llegada del día del festival fue precedida por una profunda calma espiritual. El pueblo, reunido en las amplias plazas del templo, cantaba y danzaba con un gozo que había estado ausente durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de la música y la celebración, comenzaron a surgir voces de disidencia, ecos del pasado que recordaban al pueblo la atracción de la idolatría. ¿Por qué deberíamos dejar atrás lo que hemos conocido?, gritó un anciano con la voz quebrada. Nuestros antepasados encontraron seguridad en los ídolos, eran quienes nos dieron prosperidad. Sus palabras aletearon como un ave de mal agüero, provocando murmullos de preocupación en la multitud. Salomón, observando la desconfianza en los ojos de algunos, supo que esta batalla no solo se libraba en el altar de Baal, sino en la mente y el corazón de cada israelita. «Escucha, Israel», proclamó Salomón, alzando la mano en un gesto de autoridad y amor. «Siempre hay una voz que busca desviar nuestro camino, pero recuerden las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Saúl fue ungido, David fue elegido, y yo, Salomón, he sido llamado a guiar a este pueblo. No es en vano que hemos levantado nuestros ojos hacia el cielo para buscar a nuestro Dios». Las palabras del rey resonaron en el aire, una mezcla de esperanza y desafío. Hoy les invito a renovar su pacto con el Señor. No se dejen llevar por el miedo o por las tradiciones que solo nos han llevado a la discordia. Debemos expulsar la duda y creer en la promesa de su restauración. Los corazones de los presentes comenzaron a palpitar con renovada energía, y la alabanza se encendió como un fuego. Los murmullos de descontento pronto fueron apagados por el clamor de adoración. Pero, a pesar de la atmósfera de celebración, Salomón se sintió inquieto, como si el cielo mismo le susurrara una advertencia que debía ser escuchada. Al terminar el servicio, mientras el pueblo dispersaba por las calles de Jerusalén, Salomón sintió la carga de una revelación que aún estaba por venir. Una voz interior, clara como el día, le recordó el significado de la verdadera adoración. No solo se trata de la acción, Salomón, sino de la intención detrás de ella. Fue entonces que él decidió buscar a los profetas del Señor, aquellos que hablarían la voz de Dios en medio de la confusión y el desánimo. Convocó a Natán, el profeta que había sido su mentor, y le entregó el peso de su corazón. «Necesito tu dirección, amigo. ¿Es este el final del camino o estamos aún en los albores de un desafío mayor?» Natán, con la mirada sabia de años de servicio al Señor, respondió: «El camino no termina aquí, Rey de Israel. Lo que tienes ante ti es un desafío que puede conducir a la victoria, siempre y cuando la fidelidad de tu pueblo sea genuina». Sus palabras contundentes y profundamente espirituales calaron en el alma de Salomón. El verdadero desafío se encuentra en mantener vuestros corazones en la senda de la verdad. Y así, mientras Salomón contemplaba la revelación, sintió que un nuevo capítulo se abría ante él, un capítulo de pruebas y milagros. ¿Podría ser posible que en nuestro próximo paso el honor y la gloria de Dios sean exaltados por encima de todo?, se preguntó. El susurro divino seguía hablando. El pueblo de Dios necesitaba no solo un líder, sino también un émulo de la fe que pudiera representar los misterios del perdón y la verdad. Días después, un aclamado mensajero llegó a los umbrales del palacio, informado de la creciente inquietud entre las tribus.
Los corazones de algunos israelitas, renuentes a dejar atrás los ídolos, comenzaban a reunir fuerzas en un grito de revuelta. Salomón sintió el peso de su papel. No solo era un rey, sino un hombre llamado a mantener la confianza en las promesas de Dios. El temor y la ansiedad amenazaban con desbordarse, pero, en medio de la convulsión, un deseo ardiente creció en su corazón. La respuesta a su clamor era una urgencia por elevar la voz de transformación que Dios ya había empezado. Debemos recordar a nuestro Dios de pactos y mostrar la verdad en nuestras acciones y decisiones. Es tiempo de actuar con valentía y sabiduría. Salomón, decidido a buscar la reconciliación y la unidad, comenzó a elaborar un plan para encontrarse con aquellos que se opusieran a su proclamación en busca de entender sus inquietudes. En su corazón había un dilema que se hacía presente. ¿Qué sacrificios estará dispuesto a hacer el pueblo para alcanzar la reconciliación con el Dios que hace pactos? El pueblo israelita, al borde de una batalla interna y en la cúspide de un clamor hacia la unidad, se preparaba para confrontar sus propias dudas. Y así, Salomón sabía que, a medida que buscaban enfrentar al adversario, el verdadero desafío estaba en recordar que la restauración no se hallaba solo en actos externos, sino en un profundo regreso a la fe genuina y a la búsqueda del rostro de Dios una vez más. El viaje espiritual apenas comenzaba, y las revelaciones del plan soberano de Dios estaban por desvelarse. El pueblo estaba listo para las pruebas que se avecinaban, pero una pregunta permanecía. ¿Estarían dispuestos a sostener lo que Dios les había prometido, aún en el fragor de la lucha? La historia de la redención de Israel estaba tejiendo un nuevo capítulo en el vasto lienzo del amor de Dios.